No se conoce hasta cuándo estarán cerradas las fronteras terrestres del país. Tanto en Ecuador como en Colombia piden explicaciones y solo están abiertos los pasos internacionales de Rumichaca en Carchi y Huaquillas en El Oro. 10 jueces anticorrupción protestan por las condiciones indignas en las que hacen su trabajo. Denuncian no tener ni lo básico y demandan del Consejo de la Judicatura seguridad y recursos. Ocurre en medio de las investigaciones por las presiones en contra del juez Carlos Serrano. Se suspendió la audiencia de habeas corpus correctivo, en la que el ex vicepresidente Jorge Glass busca ser llevado de la cárcel del Encuentro a un hospital. Se reanudará mañana con la versión del médico a cargo de Glass. La vacunación contra la influenza se extiende a toda la población, ya no solo a los grupos vulnerables. Sin embargo, se registra escasa afluencia en los centros de salud. La audiencia para vincular a 3 cabecillas de los Lobos al crimen de Fernando Villavicencio se postergó un mes y con eso podrá retomar el caso una jueza que fue sancionada por su actuación, lo cual causó el reclamo de las hijas de Villavicencio. La Contraloría detecta un perjuicio de 4.6 millones de dólares, porque en mayo de 2022, CNT compró una plataforma tecnológica que nunca usó y tampoco sirvió para sus gestiones internas administrativas. El defensor Joel Ordóñez podría cambiar de club en los próximos días. Según reportes de medios británicos, está en la mira de Liverpool de Inglaterra. El mundo de la popular franquicia de videojuegos y cine, Minecraft, se recrea en uno de los monigotes gigantes que se exhiben en el suburbio de Guayaquil. Televistazo continúa su recorrido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 26 de diciembre. Comenzamos informando que la Cancillería anunció que Ecuador cerró parcialmente sus fronteras terrestres. Los únicos pasos internacionales habilitados para salir y entrar del país están en la provincia de Carchi, en el norte, y en El Oro, en el sur. No se conoce hasta cuándo se va a aplicar esta medida. Diego Cuenca informa que esto motivó a que una cooperativa de transporte suspenda de manera temporal sus viajes desde Loja hacia Perú. Desde el 24 de diciembre, el gobierno ecuatoriano restringió sus fronteras terrestres de manera parcial. La noticia se conoció en un comunicado difundido por la Cancillería, en el que se explica que los únicos pasos internacionales habilitados para ingresar o salir de Ecuador son la frontera que está en Huaquillas, en la provincia de El Oro, que conecta Ecuador con Perú, y el puente Rumichaca, en la provincia de Carchi, que conecta con Colombia. Sin embargo, en esa localidad hay 3 pasos en las parroquias El Carmelo, Urbina y Tufiño, que están cerrados. Caminos de segundo orden por donde transportan alimentos. El tema de la leche, de las papas, productos perecibles, que si este paso permanece cerrado, nosotros no vamos a poder comercializar. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que esta medida responde a razones de seguridad nacional y ha sido oportunamente informada a los gobiernos de Colombia y Perú. La frontera norte del lado de Esmeraldas y Sucumbíos está cerrada. También los pasos del lado de Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja están bloqueados. En esa última provincia, esa medida impacta al cantón Macará, donde está el puente internacional que conecta a Ecuador con Perú. En un comunicado, las autoridades municipales, a nombre de sus 20.000 habitantes, rechazaron el cierre fronterizo porque afecta a su economía y el comercio de esa localidad. Por eso piden al gobierno que es fundamental aclarar el alcance y la duración de esta medida. Motivamos a un diálogo directo con las autoridades provinciales y alcaldes de frontera, con el objetivo de apoyar las tareas de seguridad, sin afectar la dinámica social, económica y humana de la frontera sur. Los militares que están a cargo del bloqueo no permiten el paso a peruanos que están en espera de poder cruzar para realizar sus compras. Que mayormente los peruanos pasaban acá al puente a comprar medicina, a comprar comida, pero ahorita que no hay pase, ya no se puede hacer. La cooperativa de transporte Loja, que cubre la ruta Loja-Piura y viceversa, tuvo que suspender temporalmente sus servicios, porque el Centro Binacional de Atención Migratorio en Macará está cerrado. Cada día transportan 120 pasajeros en 2 frecuencias. La frontera Zapotillo y Perú también está cerrada. Personal militar con sus vehículos bloquean esa vía de conexión con el
el país vecino. Mientras los colombianos que usaban la frontera de Sucumbíos con Colombia cuestionan el bloqueo por los pasos legales, tomando en cuenta que hay otros 50 pasos ilegales que no están controlados por las Fuerzas Armadas. Está la fuerza pública, tiene una tanqueta allí cruzada sobre la vía. Ha llegado el gobernador de la provincia de Sucumbíos, se ha dialogado con él y se está buscando una respuesta frente a esta situación. Hasta ahora no se conoce exactamente por cuánto tiempo se aplicará el cierre parcial en las fronteras. Televistazo consultó a la Cancillería sobre este y otros detalles, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta. 10 jueces de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado envían una extensa carta al Consejo de la Judicatura alertando sobre las condiciones indignas en las que trabajan y pidiendo medidas de seguridad. Esto ocurre en medio de la investigación penal por las amenazas y presiones a su compañero Carlos Serrano. Más detalles con Jacqueline Rodas. En medio del escándalo por las amenazas y presiones al juez de anticorrupción Carlos Serrano, sus compañeros enviaron esta carta al Consejo de la Judicatura. Tiene 22 páginas y está firmada por 10 jueces de la Unidad Anticorrupción, encargada de resolver delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico. La dirigieron al presidente Mario Godoy, actualmente con licencia tras la difusión de los audios de su director provincial Henry Gaibor, presionando al juez Serrano para que favoreciera al serbio Yazdimir Serdán, procesado, que lo amenazó. La esposa de Godoy fue abogada del extranjero. El oficio también fue entregado a los demás vocales de la Judicatura. Dicen que es la 8ª carta que mandan desde que existe la unidad porque su situación es grave. Los jueces deben pagar los gastos de su personal de seguridad y no tienen vehículo blindado. Deben movilizarse por sus propios medios, incluso caminando en bus o taxi. No tienen condiciones tecnológicas adecuadas, lo que causa demora y suspensión de las audiencias. Tienen gran carga de trabajo y poco personal de apoyo. Solo hay un asistente por juez. Padecen desgaste físico y psicológico por el exceso de carga laboral y el riesgo que corren. Y no les pagan viáticos, transporte ni vivienda a los jueces que viven fuera de Quito. Adjuntan las estadísticas de jueces asesinados. Recuerdan que por mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura es el ente encargado de la seguridad de los jueces. Y sobre los fondos para las medidas que solicitan, recuerdan que en este periodo fiscal, el Consejo de la Judicatura no pudo ejecutar 11.5 millones de dólares, sumando 5.3 millones que durante el año el Ministerio de Economía le retiró por falta de ejecución. Finalmente señalan que no tienen condiciones dignas para trabajar. Adjuntan las imágenes del vehículo con explosivos encontrado detrás del complejo judicial donde laboran y advierten que conforme pasa el tiempo sin atención, aumenta el riesgo a sus vidas. Ecuador está en el más alto nivel de la lucha global contra la corrupción, afirmó Mario Godoy en la Convención de las Naciones Unidas en Doha, Qatar. El funcionario, hoy cuestionado por audios en los que su mano derecha presiona a un juez, habló de ética, transparencia, combate a la delincuencia organizada y el lavado de activos. Escuchemos. Hace apenas una semana y en medio del debate general de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada en Doha, Qatar, el mismo presidente de la Judicatura, Mario Godoy, le habló al mundo de cómo está la justicia en el Ecuador. Y según él, se está fortaleciendo la integridad pública de la función judicial, orientada a la transparencia ética y rendición de cuentas. Así lo dijo antes del escándalo que lo salpicaría en Ecuador. ¿Qué orientan? La gestión estatal hacia la ética, la transparencia y rendición de cuentas. El Consejo de la Judicatura ha fortalecido su sistema disciplinario y preventivo para mejorar la integridad institucional, ejecutando destituciones por faltas graves relacionadas a casos de corrupción. Según Godoy, su gestión está recuperando la confianza, fortaleciendo la justicia. Dijo cómo. Y diversas reformas a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de lavados de activos y de la financiación de otros delitos, fortaleciendo así la capacidad del país para combatir prácticas ilícitas vinculadas a la corrupción. Hizo gala de que en su gestión la política sancionatoria contra jueces, fiscales y malos funcionarios es su herramienta principal para garantizar una justicia equilibrada. En contraste, en Ecuador, no todos los funcionarios judiciales lo ven así.
La ex vocal Solanda Goyes ha decidido hablar sobre un modus operandi que se estaría aplicando en la función judicial para presionar a jueces. Y pide, por ejemplo, que la jueza Gabriela Lara explique públicamente por qué salvó su voto para no sentenciar al narcotraficante Cerdán. Resulta que estas personas están trabajando en la unidad anticorrupción, la jueza Cosette Lara, pese a que en enero del 2025 les hicieron un allanamiento en el caso Fachada y la Fiscalía reportó, eso es público, que habían encontrado más de $92,000. Nunca precisó más. Dentro de la judicatura hay quienes piensan que esta crisis es peor que la que vivieron con Wilman Terán, pero callan. Por ello, Goyes dice que las investigaciones administrativas y penales deben ser ágiles antes de que muchas pruebas desaparezcan. Godoy, quien junto a su esposa aprovechó para pasear por Qatar, no ha explicado dentro ni fuera del país la situación estructural de la función judicial a la que le falta edificios, impresoras, papel. Tiene un déficit de $290 millones de su presupuesto y la atención deficitaria a los usuarios de la justicia. 2025 cierra con 16 amenazas, ataques y asesinatos en contra de funcionarios judiciales. 2 jueces de Santa Elena en Manabí fueron asesinados y otros fueron amedrentados. Jacqueline Rodas con el registro del Observatorio de Derechos y Justicia. Con el caso de la amenaza al juez de anticorrupción Carlos Serrano por parte del sentenciado serbio Jezdimir Cerdán, son 16 los atentados, amedrentamientos y asesinatos en contra de funcionarios judiciales en el 2025. El Observatorio de Derechos y Justicia registró cada hecho. El año empezó con el ataque armado en contra de la jueza María Belén Cherres en La Libertad, provincia de Santa Elena. En enero, 3 hombres en moto le dispararon mientras se movilizaba en su vehículo. Estuvo en terapia intensiva durante 7 meses. Murió en agosto. Era conocida por sus sentencias en contra de integrantes de las bandas Los Choneros y Los Lagartos. En Montecristi, Manabí, el juez Marcos Mendoza fue asesinado a tiros cuando dejaba a sus hijos en la escuela. Él tenía en sus manos un caso de lavado de activos en contra del cabecilla de los choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y su círculo familiar. El juez era investigado en el caso Narcotentáculos y el ministro del Interior lo acusó de intentar contactarlo a través de terceros. También fueron asesinados un secretario judicial en Chone, hirieron a un ayudante fiscal en la misma ciudad y al familiar de un funcionario judicial en Orellana. 2 jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Maritza Romero y Marco Navarrete, recibieron amenazas desde un número internacional y pidieron más seguridad. Ambos conocen causas relacionadas al asesinato de Fernando Villavicencio. Los demás casos registrados por el observatorio son amenazas de bomba, ataques armados y entrega de panfletos con advertencias en dependencias judiciales de Pichincha, El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí. El régimen implementará un nuevo modelo de gestión para los gobernadores, quienes coordinarán directamente con los ministerios las necesidades de sus provincias. Patricio Díaz informa que esto formará parte de su evaluación, según la ministra de Gobierno, Natalie Morillo. Año de territorio y resultados. Así define al 2026 la ministra de Gobierno, Natalie Morillo. La funcionaria anunció que dentro de la planificación del régimen, desde el 1 de enero habrá una evaluación de los gobernadores de acuerdo a un modelo de gestión que mida el cumplimiento de las necesidades de sus provincias. Poder ir monitoreando en tiempo real cuáles son las actividades que están realizando los gobernadores en cada provincia. En un café con JJ, Morillo anunció que los gobernadores deberán estar vigilantes de que las diferentes carteras de Estado cubran con las necesidades de sus provincias. Es decir, serán responsables de coordinar con los ministerios temas de salud, educación, seguridad, entre otros. Tienen que hacer sus seguimientos, tienen que revisar que todas las carteras de Estado, el Ejecutivo desconcentrado en cada provincia, en territorio, pueda cumplirles a los ciudadanos y que los servicios se den de manera oportuna. Este nuevo modelo de gestión territorial del gobierno implica que la ministra también recorra el país. Además de diálogos con diferentes sectores, anunció que ya se ha reunido con consejos parroquiales, el consorcio que reúne a las prefecturas y la Asociación de Municipalidades. En eso, sin embargo, hace una excepción. No se acercará a los alcaldes de Quito, Cuenca y Guayaquil. Nosotros hemos dicho diálogo sí, chantajes no.
diálogos con quienes quieren construir, no destruir. Nosotros no necesitamos del alcalde, no necesitamos pasar por el alcalde de Guayaquil para poder llegar a todos los guayaquileños y hacer obra para ellos. Y que dialogará con todos los demás. Que esta nueva estrategia del Ejecutivo será notoria en 2026. Jorge Glass, a una nueva audiencia. La audiencia de habeas corpus en la que se va a decidir si el ex vicepresidente Jorge Glass debe ser trasladado a un hospital se suspendió la tarde de este viernes por la ausencia del delegado del Ministerio de Salud Pública. La audiencia será reinstalada mañana. Berlín Ochoa con el reporte de lo ocurrido en esa diligencia. Vejaciones. Durante 1 hora y 20 minutos se desarrolló la audiencia de habeas corpus correctivo a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, instalada a las 11:20 en el Complejo Judicial de la Libertad en Santa Elena y suspendida a las 12:40 por la ausencia del delegado del Ministerio de Salud Pública. Aunque el juez ordenó su traslado presencial desde la cárcel del Encuentro, donde está recluido desde el 10 de noviembre, Glass compareció vía Zoom. La diligencia fue transmitida por Facebook. En su intervención, Glass habló poco más de 4 minutos y afirmó vivir una tortura psicológica. La cárcel no está terminada, no tiene atención médica de salud y resulta que no me sacaron y no pude decirles todos los medicamentos que ya se me han terminado. La acción fue presentada por un ciudadano de Guayaquil. Sostiene que las condiciones de reclusión han agravado la salud física y psiquiátrica de Jorge Glass. La defensa recalcó que padece al menos 18 enfermedades, como por ejemplo artrosis, hipertensión arterial y cálculos renales. Vamos a solicitar al juez que ordene el internamiento inmediato en un hospital, porque solamente en un hospital se podría darle la atención médica que el ingeniero Glass necesita. El ministerio ha dicho que sí recibe esta atención. Hay un problema. El problema es que los informes que ha emitido el Ministerio de Salud Pública se contradicen con la realidad. El SNAI negó malos tratos e indicó que el ex vicepresidente ha recibido 16 atenciones médicas desde noviembre, 2 en psicología, 1 psiquiátrica y 13 atenciones de enfermería. Además que ha recibido inyecciones permanentes para una afección en la pierna. Durante la mañana, los uniformados colocaron vallas metálicas 1 cuadra a la redonda y prácticamente este complejo judicial estaba rodeado de policías. Mientras que los simpatizantes de Jorge Glass se mantuvieron con pancartas y micrófonos durante toda la diligencia y anunciaron que regresarán este sábado. La audiencia se retomará mañana a las 8:30. Jorge Glass tiene 2 sentencias en firme, una anulada y otra de primera instancia. La abogada del ex vicepresidente afirma que ya cumplió sus condenas ejecutoriadas. Sin embargo, un cómputo realizado por Televistazo revela que le resta más de 1 año. Fabiola Santana amplía la información. La abogada del ex vicepresidente Jorge Glass dice que ya cumplió su condena unificada de 8 años. Sin embargo, esto es impreciso. Si bien Glass fue detenido el 2 de octubre de 2017 y a 2025 han pasado 8 años, él estuvo fuera de la cárcel en 2 ocasiones, por 1 año, 5 meses y 18 días, lo que implica que ha cumplido 6 años, 9 meses y 13 días de su pena y llegará al tiempo total en marzo de 2027. El segundo hombre fuerte del correísmo fue detenido cuando era vicepresidente de Lenín Moreno por la trama de sobornos de Odebrecht. Fue sentenciado a 6 años por asociación ilícita. 2 años después se destapó otra red de corrupción por el cobro de coimas a contratistas del gobierno de Rafael Correa para financiar campañas de Alianza País. En 2020 fue sentenciado a 8 años por cohecho. El caso fue denominado por la Fiscalía Sobornos 2012-2016. Glass tuvo un tercer proceso penal, el caso Singue. La Fiscalía sustentaba que cuando era ministro de los sectores estratégicos viabilizó la adjudicación del campo petrolero a un consorcio internacional en medio de irregularidades. En enero de 2021 fue sentenciado a 8 años por peculado, pero en noviembre de 2022 un tribunal anuló esa sentencia porque se basaba en un informe de Contraloría caducado y debía reiniciarse. Con las 2 sentencias
sentencias en firme, la justicia hizo el cómputo de penas y en 2023 decidió que el ex vicepresidente debía cumplir 8 años de los 14 que tenía acumulados. Con ello, la defensa de Glass pretendía su prelibertad, pero le llegó otro proceso, esta vez por irregularidades en las obras relacionadas a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016. En junio de 2025 fue sentenciado a 13 años por peculado. Ese fallo aún no está en firme y la prisión preventiva de Jorge Glass caducará en enero próximo, con lo que podría reactivar su proceso para salir de la cárcel. Nuevo incidente en el caso Magnicidio FB que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La audiencia de formulación de cargos contra 3 cabecillas de los Lobos se diferirá por un mes. El juez encargado Giovanni Freire notificó sorpresivamente esta decisión que ha provocado reacciones de la fiscal de este caso y las hijas de Villavicencio, por supuesto. Informa Hernán Higuera. Un nuevo incidente con polémica judicial incluida provoca el aplazamiento por un mes de la investigación del caso Magnicidio Fernando Villavicencio. Para este viernes estaba prevista la audiencia de formulación de cargos de los cabecillas de los Lobos, alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis, por su supuesta participación en la planificación del crimen, pero el juez Giovanni Freire, en Nochebuena y de forma sorpresiva, decidió aplazar esa diligencia para el 26 de enero. El argumento del juez Freire aduce sobrecarga de funciones en el reemplazo que hace a la sancionada juez María Daniela Ayala, suspendida por incurrir en conductas contrarias al derecho en este mismo caso. El juez Freire aduce también que la audiencia para vincular a los cabecillas de los Lobos trastoca el resto de audiencias planificadas. A la fiscal del caso, Ana Hidalgo, le ha parecido extraño ese argumento. De hecho, en un petitorio, Fiscalía califica de insólita la decisión del juez, a la que se le ha interpuesto un recurso de revocatoria para que en un plazo no mayor a 5 días se ratifique esa audiencia. De no hacerlo y mantener la disposición para un mes después, el caso Magnicidio FB entrará en una nueva polémica. El retorno de la jueza María Daniela Ayala, cuestionada por los familiares y la defensa de Villavicencio por su falta de objetividad. En este escrito, Amanda y Tamia Villavicencio le dicen al juez Freire que la medida es desproporcionada y que esta dilación afecta la certeza procesal y la intervención oportuna de las víctimas sin que se haya explicitado un obstáculo real que impida sostener el señalamiento de la audiencia de hoy. Pues temen además que la jueza que negó la prisión a José Serrano y Javier Jordán e hizo cuestionamientos de carácter político a la Fiscalía vuelva a dirigir el caso. La suspensión de un mes sin sueldo que le impuso la judicatura a la jueza Ayala se cumplirán días antes del 26 de enero, fecha en la que Freire ha convocado a la audiencia. Las Fuerzas Armadas lideran operativos de control de pirotecnia que se intensificarán en estas últimas semanas del año en todo el país. En Quito se descubrieron lugares clandestinos donde, por ejemplo, se ocultaba el material, como lo muestra a continuación Carla Delgado. En solo 5 días, 58.273 unidades de pirotecnia fueron incautadas en Quito. En un operativo conjunto, las Fuerzas Armadas acompañaron a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos en controles realizados en distintos sectores del centro. Los uniformados intervinieron al menos 3 zonas en las que se detectó pirotecnia oculta entre cajas de cartón, principalmente en establecimientos comerciales. Solo en uno de los locales clausurados ubicado en el sector del Tejar se intentaba comercializar más de 2.650 artículos pirotécnicos sin los permisos correspondientes. Durante la intervención se constató que detrás de confiterías y locales de venta de ropa se almacenaba pirotecnia en pequeñas bodegas improvisadas, lo que representaba un alto riesgo debido al acopio de material inflamable en condiciones inadecuadas. Entre los productos decomisados se encontraron estrellas, martillos y silbadores. El responsable de la unidad de operativos de la Agencia Metropolitana de Control informó que todo el material incautado será destruido por las Fuerzas Armadas. Bueno, le recomendamos a toda la comunidad que para la venta de pirotecnia lo hagan directamente en los centros comerciales bajo la modalidad de catálogo o, si no, directamente en los almacenes que están autorizados para la venta directa. Recordó que quienes vendan pirotecnia sin autorización pueden enfrentar multas de hasta $1.880. Las autoridades informaron que estos operativos se intensificarán en otras ciudades del país con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este domingo el Ministerio de Salud Pública atenderá en
708 puntos durante una jornada extraordinaria de vacunación contra la influenza. Además, la Agencia Nacional de Tránsito, mucha atención, va a reprogramar turnos para la próxima semana. Adriana Bermeo detalla estos y otros servicios para la ciudadanía. Este domingo se realizará la tercera jornada de vacunación contra la influenza desde las 10 hasta las 16 horas en 708 puntos de todo el país. Las dosis se colocarán en centros de salud de las 24 provincias. También habrá brigadas móviles en parques, iglesias, canchas deportivas y centros comerciales. Puede consultar el punto de vacunación más cercano en www.salud.gov.es. La convocatoria es para todos los ciudadanos. Los turnos que la Agencia Nacional de Tránsito debía atender la tarde de este viernes se trasladarán para lunes, martes y miércoles de la próxima semana por mantenimiento de su plataforma informática. Los trámites postergados son licencias, certificados, bloqueos y desbloqueos vehiculares y actualización de datos. Para ser atendido se necesita el turno impreso. En Quito, desde 2026, la contribución especial de mejoras que se pague en el impuesto predial cambiará su forma de cálculo. El Consejo Metropolitano de la capital aprobó que en adelante las obras ya no serán costeadas solo por los moradores de una calle o barrio específico, sino por todos quienes se beneficien de ellas. Es decir, que el cobro podrá distribuirse a nivel local, parroquial, zonal o distrital. Con esta medida, el municipio busca que se reduzca el valor que un usuario paga por las obras públicas. Continuamos con más información. Aquí en Televistazo Estelar estamos en vivo también por ecoavisa.com. Desde el 1 de enero, los transportistas pesados del país tendrán una restricción de circulación de 4 horas en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, esto en Quito, ambas consideradas las vías más peligrosas de Ecuador. Esta medida busca disminuir el número de víctimas mortales por siniestros de tránsito. Hernán Higuera explica que solo podrán transitar quienes acrediten un salvoconducto. Desde el jueves 1 de enero en Quito empezará a regir la restricción de circulación vehicular para transporte pesado de 6 a 10 de la mañana. Trailers, camiones, tanqueros, volquetas no podrán circular en la Simón Bolívar y la Ruta Viva por su alta incidencia en accidentes violentos. Quienes quieran hacerlo deben tramitar un salvoconducto para cada vehículo a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se trata de una medida adicional para reducir la siniestralidad. Que la ciudadanía, cuando vea un pesado por la Simón Bolívar, sepa que tiene revisión vehicular, sepa que nosotros como autoridad sabemos el nombre del conductor, sepa que nosotros tenemos en este momento el registro de las personas que están manejando el vehículo. Para obtener el documento, los transportistas deben presentar el título habilitante del servicio de operación de carga. Esto permitirá saber que se trata de operadores formales. Deberán presentar además un plan de capacitación de sus conductores para reducir la causa de accidentes por falla humana. Y deberán contar con un sistema de monitoreo GPS para reportar la ruta y la velocidad a la que circulan. Edison Llanes, analista del tema de movilidad, considera que la medida será de ayuda. Sin embargo, tendrá un impacto económico fruto de la ausencia de una política de distribución y logística urbana para la entrega de productos. Cualquier restricción de circulación siempre va a afectar en el costo, porque al final del día no es lo mismo operar en la mañana que operar en la noche. No solamente involucra el costo del conductor y el camión a la noche, sino que necesito gente que opere el montacargas, gente que estive, gente que me abra la bodega, y todos esos costos de horas extras al final se ven reflejadas en el precio del producto. Lo que se ve actualmente es un desorden. La medida ha sido socializada con gremios del transporte pesado que han aceptado incluso someterse a la revisión técnica vehicular en centros certificados por la Agencia Nacional de Tránsito. Obtener el salvoconducto no tiene costo alguno, sino solo gestión. Los agentes de tránsito verificarán que la disposición se cumpla, porque el conductor que no lo haga puede someterse a una multa de $144, es decir, el 30% del salario básico unificado. Los accidentes de tránsito en la Ruta Viva, la Simón Bolívar y las que se conectan con ellas suceden todos los días. Este viernes no fue la excepción. Los cálculos de movilidad en Quito dicen que cada hora circulan unos 500 vehículos pesados por estas dos vías.
California entró en estado de emergencia por una potente tormenta que dejó severas inundaciones. Fuertes vientos y aluviones han dejado a familias afectadas. Además, se emitieron órdenes de evacuación. Fuertes corrientes de agua bajaron de las montañas del sur de California en medio de las tormentas que azotaron el estado durante Nochebuena y Navidad. El agua arrastró toneladas de lodo y piedras que dejaron sepultadas decenas de viviendas. Se reportaron rescates de personas que quedaron atrapadas en los techos. La zona más afectada fue la localidad de Wrightwood, a unos 152 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Ahí el lodo cubrió casi por completo las casas y destruyó varios vehículos. Hay carreteras afectadas y otras intransitables. Según los reportes, hay 3 fallecidos, entre ellos un hombre que fue aplastado por un árbol. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación en los condados de Ventura, Santa Bárbara, Orange y San Bernardino debido al riesgo de más inundaciones y flujos de escombros potencialmente mortales. La temperatura más baja del mundo se registra en la región de Siberia. Tiksi es una localidad en la República de Yakutia, la más grande de la Federación Rusa, en el extremo norte del planeta, donde esta Navidad los termómetros marcaron 56 grados bajo cero en medio de una tormenta de viento y nieve. El sitio luce casi desolado ante la advertencia de agencias meteorológicas de que en estos días habrá incluso más frío, con la posibilidad de llegar a 60 bajo cero. La ventisca es permanente por tercer día consecutivo y las condiciones pueden empeorar. El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, se declara opositor al gobierno. Critica al presidente Rodrigo Paz Pereira y apoya las manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. Lara acusa a Paz de ponerse del lado de los ricos al elevar el precio de las gasolinas y el diésel. Ha dado su respaldo a las protestas que desde hace 6 días han intensificado las comunidades indígenas y la Central Obrera Boliviana, y ha declarado que los tiranos van a caer. Paz y Lara tomaron posesión a inicios de noviembre y desde el comienzo de la administración las fricciones políticas han aumentado. Israel es el primer país en reconocer a Somalilandia como nación soberana. El anuncio lo hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que se comunicó con la autoridad local que funge como presidente. Somalilandia es un pequeño territorio de 6 millones de habitantes dentro de Somalia, en el Cuerno de África, que se declaró independiente en 1991, pero que no había sido reconocido por nadie. Para Israel, sin embargo, tiene una ubicación estratégica en la costa del Golfo de Adén, fuera de la influencia de su enemigo Irán. Israel busca extender la lista de naciones de origen árabe con las que empezó relaciones en 2020 y ve en ese territorio la posibilidad de cooperación en materia agrícola y política, incluso como posible destino para palestinos que decidan irse de la Franja de Gaza. China establece sanciones contra 20 industrias de defensa de Estados Unidos por la venta de armas a Taiwán. El castigo se deriva de un reciente acuerdo armamentístico entre Washington y Taipei por negocios cercanos a $11.000 millones. Si bien no han especificado el alcance económico de la medida, incluyen la prohibición de realizar nuevas inversiones en el gigante asiático y la entrada de sus principales ejecutivos al país. China considera la isla de Taiwán como parte de su territorio. No ha descartado el uso de la fuerza para lograr su reunificación, y el temor de una invasión es motivo de constantes fricciones en la relación entre China y Estados Unidos. Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra posiciones de ISIS en el noroeste de Nigeria. El presidente Donald Trump afirmó que la operación tuvo como objetivo neutralizar a militantes del Estado Islámico que atacan y asesinan brutalmente a los cristianos en ese país. Los blancos fueron posiciones del grupo La Curagua, una organización yihadista. Según fuentes del Departamento de Guerra, el gobierno nigeriano aprobó el bombardeo.
Grupos vinculados al nacionalismo hindú protagonizaron actos de vandalismo y altercados públicos en espacios cristianos en varios puntos de la India durante la Navidad. Los ataques tuvieron como objetivo iglesias, escuelas, grupos de villancicos y vendedores ambulantes, además de grandes centros comerciales donde se destruyeron árboles de Navidad, pesebres y otros adornos. La Conferencia Episcopal India expresó su profunda preocupación por el aumento de los episodios violentos contra la comunidad cristiana. La famosa lotería estadounidense Powerball tuvo un solo afortunado que se llevó 1.800 millones de dólares. Durante 3 meses, sin un ganador, el monto se fue acumulando hasta que finalmente en el sorteo de Nochebuena se confirmó que el boleto fue vendido en una gasolinera de la pequeña localidad de Murphy, en Arkansas. En el sitio viven apenas 27,000 personas. Hasta ahora, el nombre del ganador no ha sido revelado y si decide cobrar el premio en un solo pago, recibirá 840 millones luego de impuestos. En Alemania, un grupo de valientes nadadores se bañó en el célido lago Orankisi en Berlín por una tradición navideña. Usando gorros de Papá Noel, el grupo se zambulló en el agua con temperaturas de -5 grados centígrados y sensación térmica de -10 como parte de un reto que se ha convertido en esta tradición en esta época. Estos nadadores se hacen llamar las focas de Berlín y se los conoce por su afición a bañarse en aguas heladas. La famosa esfera de cristales y luces de fin de año de Times Square en Nueva York caerá 2 veces en 2026. La primera para anunciar la llegada del nuevo año, cuando miles de personas se concentren para recibirlo a la medianoche del 31, y luego para celebrar 250 años de independencia de Estados Unidos el 4 de julio. Para esa ocasión estará decorada con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense. Ambos eventos reunirán a multitudes en la Gran Manzana, que por primera vez en la historia verá esta conocida esfera bajar 2 veces en un año. La princesa de Gales, Kate Middleton, y su hija Charlotte protagonizaron un emotivo momento al aparecer juntas tocando el piano. El video publicado por la Casa Real Británica abrió el servicio de villancicos Together at Christmas, un evento anual para agradecer y honrar a las personas de Reino Unido. Y les contamos ahora que robots humanoides deslumbran en un espectáculo musical con saltos mortales y movimientos de alta complejidad. Además, en el noroeste de China, una reserva natural apuesta por tecnologías inteligentes para potenciar la conservación de la biodiversidad. Ana María Palacios con las novedades y avances tecnológicos para este viernes. Los robots humanoides G1 de Unitree Robotics sorprendieron al público durante un espectáculo musical del cantante Wang Nihon, con vestuarios llamativos. Deslumbraron con saltos mortales y movimientos de alta complejidad que fusionaron tecnología y arte sobre el escenario. La Reserva Natural del Noroeste de China integra tecnologías inteligentes en la conservación de la biodiversidad. Más de 300 cámaras están ubicadas en las montañas para monitorear la fauna silvestre en tiempo real, identificar especies en peligro y analizar sus hábitos sin interferir en su entorno natural. Este sistema permite a los investigadores recolectar datos precisos, prevenir actividades ilegales y fortalecer las estrategias de protección ambiental mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos. Miro Yu es un robot humanoide industrial equipado con 6 brazos y sin piernas, diseñado específicamente para optimizar tareas en fábricas. Su estructura le permite realizar operaciones complejas de manera simultánea, mejorando la eficiencia, la precisión y la seguridad en los procesos de producción. Y
Y hasta el 9 de enero se podrá visitar en el Museo del Cacao de Guayaquil la muestra fotográfica Comorevi, con imágenes tomadas por jóvenes que han recibido un diagnóstico del espectro autista. Los resultados son paisajes, detalles de la naturaleza y hasta retratos que los ayudan a conectar con su entorno. Diana León con las imágenes. Este grupo de jóvenes en el espectro autista quieren invitarlo a que vea el mundo desde su perspectiva. Y para eso se han valido de un lente fotográfico. La muestra Comorevi, que se exhibe en el Museo del Cacao de Guayaquil, reúne más de 30 fotografías y retratos tomados por estudiantes con esta condición del Instituto Terapéutico Atrios. En los pasillos se muestran las imágenes producidas luego del curso que recibieron por parte de alumnos de la Universidad Casa Grande. Es un término japonés que refleja como que la luz entre el paisaje. Cada cuadro refleja los detalles más vistosos de su entorno, los espacios que llamaron su atención y decidieron capturar, así como las emociones que marcaron este proceso. Además de ver las fotografías finales, el público también puede recorrer un espacio con el detrás de cámaras de la producción. Con este taller ellos pudieron salir al exterior, pudieron sacar más fotos, ir experimentar con encuadres, experimentar con la cámara. Estará abierta hasta el 9 de enero en el primer piso del Museo del Cacao de Guayaquil. Este sábado 27 de diciembre, desde las 3 de la tarde, los organizadores recibirán al público para una visita guiada gratuita por la exposición. China inauguró el túnel de autopista más largo del mundo. La obra reduce un viaje de 7 horas a 20 minutos y transforma la conectividad en el nororiente del gigante asiático. Joel Vanegas a continuación con las imágenes de esta mega estructura. Vamos a verla. China marca un nuevo hito en infraestructura con la apertura del túnel de autopista más largo del mundo. Se trata del Tianshan-Shengli, una obra monumental de 22.13 kilómetros de longitud, inaugurada y operativa este mes en el nororiente del país. El túnel atraviesa la parte central de las montañas Tian Shan, una de las cadenas montañosas más imponentes de Asia, y representa una transformación radical en la conectividad de la región. Gracias a la obra, un trayecto que antes podía tomar al menos 7 horas por rutas montañosas complejas, hoy se reduce a apenas 20 minutos. El túnel se consolida como una arteria estratégica que conecta los conglomerados urbanos del norte y sur de la región de Xinjiang, facilitando el transporte de personas, mercancías y servicios. Además de mejorar la movilidad, el túnel fortalece el comercio, el turismo y la integración regional. Su construcción implicó grandes desafíos de ingeniería debido a la altitud, las condiciones climáticas extremas y la complejidad geológica de la zona. La obra, junto con otras autopistas en el mismo lugar, además de 14 puentes y 5 túneles, representó una inversión de 6... El oro cerrará este año marcando un nuevo récord histórico al superar los $4.500 por onza, impulsado por la incertidumbre económica y la tensión geopolítica global. María Gabriela Carpio informa que este repunte ya tiene efectos en Ecuador al incrementar el ingreso de divisas y revalorizar las reservas, aunque también eleva los riesgos asociados a la minería ilegal. A pocos días de terminar el 2025, el precio del oro sigue alcanzando nuevos récords en el mercado internacional. En apenas un año ha subido más del 50%. En 2024 este metal precioso bordeaba los $2.000 y para este miércoles 24 de diciembre de 2025 superó los $4.500 por onza. Según la plataforma Bloomberg, este repunte histórico responde a un contexto global marcado por la incertidumbre económica, la expectativa de que Estados Unidos recorte sus tasas de interés y la tensión geopolítica entre Washington y Caracas, luego de que esta semana el presidente Trump afirmara que sería inteligente que Nicolás Maduro abandone el poder. Analistas económicos indican que en escenarios de incertidumbre como estos, los inversionistas buscan proteger su capital y el oro vuelve a posicionarse como refugio seguro.
Para Ecuador, el efecto del alza del precio es directo, aunque no esté relacionado con un aumento en la producción. Cuando estos precios se elevan, hay más divisas en el mercado ecuatoriano. Y cuando hay más operación económica, en suma, también se reportan mayores ingresos para el fisco, ¿no? Entonces esto de aquí genera una especie de círculo virtuoso. Cuando hay un precio de oro elevado, la industria minera formada en el país intenta fortalecerse, es decir, intenta meter más dinero en el país, intenta generar más inversiones, intenta mover más la economía en sus zonas en lo que lo han hecho. A esto se suma una demanda sostenida de oro físico por parte de varios países, que han incrementado sus reservas como estrategia de protección frente a riesgos financieros y alta volatilidad. En noviembre pasado, las reservas de oro de Ecuador alcanzaron los 3.375 millones de dólares, según el Banco Central. Genera mayor estabilidad al sistema financiero porque pues nuestras reservas se valorizan, es decir, en el caso de que tuviésemos que no va a pasar algún problema de liquidez, pues tenemos oro monetario valorizado pues para cubrir reservas o demandas de liquidez del sistema financiero nacional. Solo entre abril y junio de este año, Ecuador exportó 173.000 toneladas de oro y cobre, con ventas que superaron los 696 millones de dólares. Sin embargo, el alza del precio también eleva los riesgos asociados a la minería ilegal. Cerca de 1.000 millones que se estima se transan o que se obtienen en el sector informal de la economía, en el sector ilegal que opera con oro. Analistas internacionales proyectan que el oro podría seguir subiendo y alcanzar incluso los $5.000 por onza en 2026, si persisten los factores geopolíticos que hoy presionan al mercado. A partir de las 11 de la noche, delincuentes atacan a los conductores en el sector de San Roque, en el centro de Quito. Habitantes de la zona capturaron imágenes y las enviaron a Televistazo para alertar sobre el peligro de quienes circulen por ahí. Alex Ceballos con más en el siguiente reportaje. Colocan obstáculos para asaltar a los conductores. En la entrada al túnel de San Roque, tenga precaución. Aquí es una zona de bastante inseguridad, bastante complicada, bastantes personas vendedores ambulantes. Y ya no sabemos qué parte es segura de la ciudad porque se transita arriesgando uno la vida por toda la ciudad. Ocurre en el centro de Quito a partir de las 11 de la noche. Según los vecinos, toda la semana un grupo de personas desconocidas atemoriza a la población. Bueno, que la autoridad trabaje por el bien de la ciudad, no hay nada de soluciones, ni viales ni de seguridad. En la mañana hay custodia policial. Son las 10 de la mañana y desde un bus de transporte público, los vecinos advierten la presencia de una persona que amenaza. La policía logra detenerlo. Unidades policiales que estén pendientes porque así aquí ha sido siempre una zona bastante insegura, de bastante robo y bastante peligro. Es una zona insegura, donde todos saben que hay robos. Pero sobre todo en la noche nadie hace algo para evitarlo. Es la situación en el sector de San Roque que empeora en esta época de fiestas. Y momentos de tensión se vivieron la mañana de este viernes en los exteriores del Hospital General del IES en Machala. En la vía aledaña a esa casa de salud se produjo un enfrentamiento a tiros entre policías y dos delincuentes que iban en una motocicleta. Según el reporte policial, cerca de las 11 de la mañana se inició una persecución que derivó en la balacera. Los sospechosos abandonaron la moto y un arma de fuego y escaparon del sector. Patrulleros reforzaron la seguridad en los accesos al hospital y la policía aclaró que no se registraron disparos dentro del edificio. Un bus interprovincial se precipitó en un barranco en la vía Aloac-Santo Domingo la tarde de este jueves. El siniestro ocurrió en el kilómetro 63, específicamente en el sector Esperia. Como resultado, una persona murió y 25 quedaron heridas. Los afectados fueron trasladados a varias casas de salud. Kilómetro 62. Caso Triple A. Se alarga el proceso. La audiencia del caso Triple A del pasado 24 de diciembre se declaró
fallida por la ausencia de 2 abogados. La nueva fecha será a finales de enero. Patricio Díaz relata que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, insistió en que el proceso forma parte de una persecución. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, llegó a la audiencia en medio de los gritos de respaldo de sus simpatizantes. Aquiles resistencia, el pueblo triunfará. Era el 24 de diciembre en la tarde, víspera de Navidad. Al complejo judicial norte de Quito lo acompañaron representantes de la Revolución Ciudadana como Viviana Veloz y Virgilio Hernández, además de su compañero de reto, Raúl Chávez. Álvarez arribó con su abogado Ramiro García, quien pidió formalmente que la audiencia se transmita en vivo. Nosotros queremos ir a juicio sin ningún problema, pero que se transmita públicamente y que la gente vea todo. Todo, absolutamente todo. Que sea la ciudadanía la que pueda constatar los argumentos tanto de acusación como de defensa. Al verificarse los convocados a la audiencia, el secretario informó que los abogados de Lady C y Fuel Corp no asistieron. Entregaron certificados médicos donde se justificaba reposo por alveolitis y neumonía. Los jueces se retiraron para tomar una decisión por más de hora y media. La espera desespera y las plataformas de transmisión dejaron imágenes sorpresivas. Al final, los magistrados decidieron reprogramar la audiencia para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026. La Fiscalía acusa a Álvarez de una supuesta comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas. El alcalde ha insistido en que se trata de una persecución política. Ya no importa lo que yo diga, ya la gente sabe que es una persecución. Tenemos un juez ponente que ni siquiera hemos visto en el proceso el acta de sorteo. Un juez puesto prácticamente a dedo. Además de Álvarez, hay 6 empresas y otros 15 procesados llamados a juicio. La Fiscalía ha señalado que la supuesta distribución ilegal de combustible habría generado un perjuicio al Estado de $61.5 millones. La Contraloría detectó un perjuicio al Estado de $4.5 millones porque CNT adquirió una plataforma tecnológica que nunca utilizó ni sirvió para sus operaciones internas. El informe también sugiere responsabilidades administrativas por más de $100.000, como lo informa Adriana Bermeo. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, volvió al centro del escrutinio público. La Contraloría General del Estado emitió un informe que identifica un perjuicio para el Estado de $4.5 millones porque CNT compró una plataforma tecnológica sin justificar su necesidad y que además nunca se usó. Ese sistema, denominado Solución Tecnológica de Gestión de Procesos Corporativos y de Cumplimiento, debía servir para uso interno de CNT, por ejemplo, en el procesamiento de contratos y para revenderla a otras instituciones públicas. El equipo de la Contraloría evidenció que no se justificó técnicamente la necesidad de esta plataforma. No se incluyeron análisis de seguridad informática. La plataforma fue desarrollada con un software abierto, lo que conlleva riesgos operativos. No existieron ventas ni ingresos por la reventa de la plataforma ni sus módulos. Hasta el 31 de mayo de este año, este sistema no fue comercializado ni usado por todas las áreas internas de CNT. En el informe de 82 páginas, el ente de control no menciona la empresa proveedora con la que se firmó el acuerdo. La Contraloría dijo a Televistazo que se debe a la confidencialidad prevista en el reglamento para trámite y aprobación de informes de auditoría gubernamental. Este contrato se firmó en mayo de 2022 y 15 trabajadores de CNT participaron en el proceso, desde el gerente nacional de negocios hasta analistas de proyectos que ejercían funciones en ese año. Supergripe. Es necesario cuidarse. Hasta este 25 de diciembre, más de 9.000 personas han recibido ya la vacuna contra la influenza en el país. Pero hoy la asistencia a los centros de salud ha sido baja, a pesar de que se confirmó ya un segundo contagio de la nueva variante conocida como supergripe. Y no solo eso, también que la inmunización es completamente gratuita en el sistema público de salud. Más de este panorama con María Gabriela Carpio.
Pese a que la vacunación contra la influenza está disponible para toda la población desde el 24 de diciembre, este viernes los centros de salud registraron baja afluencia. En el ubicado en las calles Francisco Segura y Quito, en el centro sur de Guayaquil, las personas llegaron de a poco durante la mañana y no se observaron filas extensas. Hay muchos casos de gripe, entonces está bien que debemos de estar protegidos. Algunos ciudadanos como Rita y Mario decidieron vacunarse por prevención, más aún luego de que se confirmara un segundo contagio de la variante K de la influenza tipo AH3N2, conocida como supergripe. En la pandemia perdimos muchos familiares y eso nos quedó ya de experiencia para poder vacunarnos. Hay que estar preparado y me imagino que esto ayuda muchísimo. Según personal médico, este escenario se explica en parte porque mucha gente se encuentra fuera por la temporada festiva y porque muchos aún se están informando sobre la disponibilidad de la vacuna, cuyo acceso es gratuito. La variante, el subclado K, protege no al 100% porque es una variante nueva, pero al ser una influenza del tipo A, da una protección necesaria para poder evitar las complicaciones. El principal síntoma asociado a esta variante es la abundante secreción nasal. La vacuna que se aplica actualmente está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Su función principal, aclaran los especialistas, no es evitar por completo el contagio. No es que la persona no se va a enfermar una vez que se vacune. La persona puede enfermarse. Lo que nosotros queremos evitar a través del proceso de vacunación es que existan las complicaciones, bronquitis, neumonías. En Quito el panorama fue ligeramente distinto. En el centro histórico la afluencia fue un poco más notoria, sobre todo de adultos mayores, quienes hicieron fila desde temprano para recibir la vacuna. Claro, para poder salir a cualquier lado, estamos con la vacuna y ya no nos da con mucha fuerza. A escala nacional esta campaña de vacunación se extenderá hasta marzo. Para ello el Ministerio de Salud adquirió 4.5 millones de dosis, que se aplican en más de 1.900 centros de salud en todo el país. Hasta este jueves se han administrado 913.977 dosis contra la influenza a nivel nacional. Y cambiamos de tema ahora para contarles que personajes de películas y videojuegos también forman parte de la ruta de los monigotes gigantes en Guayaquil. Los artesanos encontraron inspiración en sus hijos y optaron por recrear este año las figuras que ellos querían, como nos muestra a continuación Luis Alfredo Zúñiga. El personaje de Steve del videojuego Minecraft, que llegó a la pantalla grande este año, se levanta en las calles Ayacucho y La Décima, en el suburbio de Guayaquil. Charles Vilema, de 38 años, se dedica a elaborar monigotes gigantes hace 26 años y la idea de recrear a los personajes de Minecraft la tenía desde el 2022, pero este año decidió hacerlo porque sus hijas se lo pidieron luego de ver la película. Aunque Steve es el personaje que más destaca, con sus 7 metros de altura, toda la escenografía incluye unos 15 monigotes. De ahí tengo personajes como es la Malgousha, la villana, que tiene 3,50 metros. Tenemos también al lobito, que ese tiene 3 metros más, y de largo tiene 5 metros, y por ahí los otros personajes que ya vienen más pequeños, que son para la escenografía. Llevar a cabo este monigote gigante tomó un mes, con la ayuda de amigos, familia y vecinos, con jornadas de 2 horas diarias. Además, invirtieron $3.500 en su elaboración. Quienes acudan podrán tomarse una foto a $1. Uno se siente bien cuando las personas te felicitan por hacer algo que es emblemático aquí en Guayaquil, que es un monigote gigante. Entonces, la motivación es el amor al arte. Sus 11 metros de altura permiten ver a lo lejos a Galactus, el villano de la última película de los Cuatro Fantásticos, que se levanta en la 15 y Capitán Nájera. Pero esta vez la gente no se aleja de él, sino que motiva a acercarse. Durante 4 meses, su creador, junto a 2 compañeros, se dedicaron a dar forma a este monigote, que además cuenta con detalles como los colores, su casco, manos y vestimenta. Se suman luces que se han incluido para darle más realismo y resalte por las noches. Como todo artista, me gusta que la gente venga, vea, tenga un bonito recuerdo y lleve una buena referencia de lo que es aquí los barrios del suburbio. La inversión fue de $2.000, porque no solo se trata de Galactus, también se recrearon a los Cuatro Fantásticos, incluyendo a Reed Richards, la Mole y la Antorcha Humana, además de Silver Surfer. Hechos de metal, papel y cartón,
llaman la atención de los visitantes, que desde el 25 de diciembre acuden en mayor número a sacarse una foto con sus personajes favoritos. También acá tomarse la foto tiene el valor de $1. En Quito, todos los viernes, sábados y domingos, la ciudadanía tiene la oportunidad de disfrutar de una comedia de William Shakespeare. Diana León con los detalles de la obra teatral Trabajos de Amor en Vano, que se presentará hasta el próximo 1 de febrero. La comedia de William Shakespeare, Trabajos de Amor en Vano, se presenta en el Estudio de Actores de Quito, con 13 intérpretes en escena y bajo la dirección de León Sierra. Se trata de un montaje con vestuario clásico, musicalizado con melodías barrocas y con algunas licencias contemporáneas, donde la divertida trama enfrenta la razón contra los impulsos de sus protagonistas. El rey de Navarra y sus caballeros hacen un voto para retirarse por 3 años de los placeres mundanos. Pero su noble intención se pone a prueba con la llegada de la princesa de Francia y sus damas. Ese giro dramático provocará momentos de humor e ingeniosos diálogos entre los actores, que para esta puesta en escena se ubican al centro del escenario. Los asistentes pueden observar la historia desde diferentes ángulos. Esta obra es considerada la primera comedia escrita por Shakespeare. Tiene 150 minutos, con un intermedio. Este espacio teatral permite que quienes ya vieron la obra regresen a disfrutar de una nueva función sin pagar, con el único requisito de llevar a un invitado. Tendrá funciones todos los viernes, sábados y domingos hasta el 1 de febrero, desde las 6 de la tarde. Desde actos solidarios o de purificación hasta llamados de atención, marcan algunos eventos en el cierre de las festividades navideñas. Por ejemplo, una competencia de natación en aguas heladas de un lago. Jorge Luis Vaquerizo con más detalles. Las celebraciones por Navidad continúan. Eventos solidarios y tradiciones bajo cero llaman la atención en el mundo, generando miles de reacciones. En Múnich, Alemania, chefs prepararon más de 600 platos navideños en la cocina de la cervecería pública de Hofbrauhaus, fundada en 1589. Las personas coparon la capacidad máxima del salón de recepciones, que más temprano fue adornado por un centenar de voluntarios y miembros de la Federación Internacional de Hombres Católicos para celebrar Navidad con los más necesitados. Por la tarde, 600 personas sin hogar degustaron de buena comida, música en vivo y el calor fraterno de los voluntarios. El evento fue costeado por las donaciones navideñas. La fundación alerta que solo en Múnich se estiman que viven más de 11.000 personas sin hogar y son más de 1 millón en toda Alemania. En Inglaterra, Reino Unido, la Fundación de Rescate Animal The Dogs Trust lidera un proyecto caritativo de hogares temporales para perros y en diciembre opera al máximo de su capacidad. La organización alerta y estima que al menos 40.000 personas abandonarán a sus mascotas después de Navidad en Reino Unido. Mientras tanto, cientos de cachorros sin hogar esperan la oportunidad de recibir el calor de una nueva familia que pueda cumplir responsablemente con sus cuidados y cubrir sus necesidades. Sin salir de Londres, nadadores participaron en la Copa Peter Pan, una competencia que desafía a los más valientes en aguas heladas del lago Serpentine, en Hyde Park. Al ritmo de gaitas, decenas de personas con gorros navideños nadaron hasta llegar a la orilla en un acto de purificación y diversión. Esta tradición se celebra cada año desde 1864, hace 162 años. Al otro lado del Canal de la Mancha, en Bischheim, Francia, también existe una tradición similar. Cada año miles de personas llegan a los lagos de la ciudad para bañarse en aguas bajo cero. Los asistentes entran al lago como un acto de fe, salud y resistencia, antes de que se acabe el invierno en el hemisferio norte. Ecuaterra.
Hablemos ahora de naturaleza, porque Ecuador posee una diversidad de paisajes, entre los que destacan los cañones, formados por eventos naturales. Se muestran imponentes y cumplen una función vital en nuestro ecosistema. El equipo de Ecuaterra visitó el Cañón del Toachi en la provincia de Cotopaxi y Carla Delgado nos comparte las imágenes en el siguiente reportaje. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Les recordamos que en nuestra página web ecuavisa.com pueden revisar todo lo relacionado a la supergripe y el proceso de vacunación en los centros de salud del país. Y los esperamos mañana en una nueva emisión, amigos de Televistazo, a las 7 de la noche, también en vivo por nuestra app Ecuavisa Play. Gracias por su sintonía y confianza. Buenas noches y un buen fin de semana. Sigan disfrutando de la temporada.